yo creo que sí es una parte muy importante de la iglesia, ¿no? De tomar la responsabilidad como iglesia y que cada líder tome esa responsabilidad de que el Espíritu Santo lo guíe. Sí, estoy de acuerdo en eso y creo que pues de ahí podemos encontrar como que la primer de dónde cojean las iglesias, ¿no? En cuestión de los jóvenes, o sea, no tomarlos en cuenta. Y otra cosa yo creo que también es que quizás falta esa parte de, bueno, no sé, no puedo hablar en general, ¿no? Pero sí me ha tocado ver en muchos lugares donde quizás no tienen un acompañamiento correcto y un discipulado correcto, entonces pues eso hace que no tenga bases de donde montarse, ¿no? Creo que por ahí también no estamos hablando de alguna iglesia en específico, sabemos que cada iglesia, pero si hay alguna iglesia, o sea, que quizás no ha cuidado eso, también eso provoca que un chico diga me voy, ¿no? Porque o sea, a cualquier cosa que sea ya pues se vuelve más atractivo o incluso le puede mover en su manera de pensar. ¿Por qué? Porque pues no ha tenido ese discipulado correcto, ¿no? Así es. Entonces, y no hace más que un discipulado, un acompañamiento, ¿no? El discipulado a veces también o más bien aquí el error de la iglesia, a veces no es que no tenga discipulado, creo que si no me equivoco va a ser como el 80-90% de las iglesias sí tienen un sistema de discipulado, porque es común. Pero a veces pensamos que el discipulado es solo 2 lecciones y con tu librito, ¿no? Y ahí es donde puede radicar el error más fuerte, ¿no? Porque no puedes pues solo decir esto, ya pasaste tus 12 clases, tus 12 temas, tu librito y ya eres maduro en la fe, ¿no? Sí. Entonces tiene que haber un acompañamiento, es lo que yo pienso y conoce. No, creo que sí, en ese sentido tienes razón. Creo que a veces confundimos el conocimiento teórico al verdadero discipulado, ¿no? Que obviamente el conocimiento teórico es bueno, ¿no? El que tú sepas qué dicen las escrituras acerca de la fe, pero en cuanto al discipulado es como tú dices, ¿no? El estar hombro a hombro con esa persona, ¿no? Sí. En esos momentos de aflicción, de dolor, de incertidumbre, ¿no? Porque aquí dijéramos, no vamos a generalizar, pero pues desde las perspectivas personales creo que es válido expresar la opinión. Y por ejemplo yo tuve un pastor que en lo personal yo sentí que ni era mi pastor, no sé si por así decirlo, pues, porque cuando yo quería como consejo y eso, le mandaba un mensaje y siempre me contestaba que estaba ocupado o que no podía o cosas así, pues yo realmente no me sentía cobijado por él, por así decirlo, pues. Y en ese sentido, pues sí, a mí sí me afectó, ¿no? Y otro de los puntos por los cuales igual precisamente creo que las iglesias también hay algo donde podrían mejorar y que hemos estado a lo mejor fallando un poco, es en no darle la oportunidad a esos chavos que tienen talentos, ¿no? Porque a lo mejor hay jóvenes que ya pasaron su discipulado de sus 12 lecciones y eso, ¿no? Y tienen talento para tocar guitarra, tienen talento para, no sé, dar algún tema para dirigir a los jóvenes o a los adolescentes. Pero a veces creo que no se les da la suficiente oportunidad, ¿no? A esos jóvenes de servir. Yo creo que es ahí a veces donde también a veces erramos, ¿no? Como iglesia en cerrarle las puertas a los jóvenes, ¿no? En lo principal, o bueno, en lo personal creo que sí fue un problema que tuvimos en la iglesia al principio, pero lo tomamos cartas en el asunto, ¿no? Y dijimos, no, creo que queremos que la iglesia sea un semillero, ¿no? De ministerios, y nos comenzamos a enfocar en los jóvenes, ¿no? De mucho tiempo, hasta la fecha, el grupo principal de alabanza de la iglesia está conformado en su mayoría por jóvenes, ¿no? El ministerio que va al hospital cada domingo en su mayoría son jóvenes, pues. Entonces nos pusimos ahí un poquito las pilas y gracias a Dios hemos obtenido respuestas de los jóvenes
Y yo creo que hay mucho también que podemos hacer, ¿no? Para contrarrestar todo esto que a veces se da, ¿no? Que a veces como iglesias no hacemos bien ciertas cosas. Sí. Y yo no sé, en sus iglesias a lo mejor qué tácticas o estrategias estén ustedes implementando para atraer a los jóvenes que se sientan parte de... Sí, hay muy... así como tú lo dices, ¿no? Realmente el poder integrarlos, el poder tomarles en cuenta, ¿no? Y como lo decía ahorita, creo que es la responsabilidad, ¿no? De la iglesia y de parte de nosotros el poder decir, Señor, ¿dónde quieres poner a cada joven, ¿no? ¿Dónde lo...? Y que ellos confirmen, porque también de ellos parte el poder orar, el poder decir, oye, quiero estar aquí porque he sentido de parte de Dios, ¿no? Y tú lo confirmas con ellos y se da una reciprocidad espiritual y decir, no, pues es que yo sé que tú le estás echando ganas, ¿no? Y creo que hay muchos jóvenes que le están echando ganas y el poder decir, y les he dicho a los jóvenes que le han echado muchas ganas, ¿no? El poder decir, tienes que seguir adelante, porque a veces no tenemos el control de todo, ¿no? El poder decir qué está pasando en su casa, qué está pasando en su vida, en su escuela, ¿no? Pero creo que sí, como iglesia, sí podemos decirle, es que tú tienes ese potencial, ¿no? Y el poder, pues si lo ves, hay que ocuparlo, ¿no? Aprovecharlo, ¿no? Aprovecharlo, porque en algún momento creo que una persona te vio a ti, ¿no, Carlos? Te vio a ti, a Bianchi, ¿no? Yo le agradezco a mi pastor que me dio la oportunidad como... Sí. Creo que hemos tenido personas que han visto y que han orado por nosotros y que te han visto a ti, y te han visto a Bian, nos han visto. Si no, es que sí tiene su potencial, aunque a veces la disciplina no nos gusta. No nos respalde. Exactamente. O la disciplina no nos gusta, o la obediencia, ¿no? A algunas cosas. Y una de las cosas que ahorita se me vino y que aprendí muy, muy fuerte con la iglesia y con mi padre, una vez Dios me habló y me dijo, es que la obediencia es tan fácil. Si te está pidiendo alguien algo que afecta a tu salvación, no lo hagas. Pero si te está diciendo algo que a veces tu mente te está diciendo, ay, es que es injusto o algo así, pero no te afecta en nada, hazlo. Te está pidiendo el pastor esto, que vayas por esto. Ay, pero es que el hermano, es que ¿por qué no va él? Y él está aquí todo el tiempo. Hay muchas justificaciones, sí, ¿no? Sí. Y tú dices, pero pues es que no me está afectando en nada. Puedo obedecer. Puedo hacer esto, ¿no? Y creo que parte de eso, ¿no? Creo que va relacionado, ¿no? El poder decir, el darle la oportunidad y el poder aprender en obediencia con él, ¿no? Sí. El disciplina, en decir, no, pues es que la obediencia te va a hacer bien. Y Dios te puso a personas que pues, te van a guiar, ¿no? Así es. Y aunque parezca injusto, aunque parezca en tu mente, podemos obedecer, ¿no? Entonces, y ese punto yo lo aprendí como hijo, pero también para poder ser líder, ¿no? De decir, sí, es que la obediencia va más allá de lo que tú Y es que la palabra misma dice, o sea, Jesús mismo aprendió obediencia. Sí. Entonces, si Jesús mismo, para coronarse por completo como rey, como redentor de la humanidad, tuvo que aprender obediencia en esta tierra, ¿quiénes somos nosotros para decir, es que yo no necesito obedecer, yo no necesito someterme a nadie para cumplir el propósito que Dios tiene para mi vida? No. Y ahí es un punto muy importante para nosotros y también para, como estamos hablando de la iglesia, ¿no? Y una responsabilidad. Si tú no tienes a alguien a quien le obedeces, ¿cómo vas a querer que te obedezcan? ¿O cómo vas a percibir qué chavos pueden estar contigo, ¿no? Si no ven tu obediencia con el que tienes arriba, ¿cómo ellos van a ver cómo ellos te van a obedecer? Más como líderes, ¿no? Por ejemplo, los líderes que nos están escuchando ahorita de jóvenes. Así ¿no? es. También. O sea, no, como dice, no podemos dar Así es. lo que nosotros no damos. Así no es. podemos pedir lo que no recibimos. ¿no?
O sea, es como pedirle peras al olmo, ¿no? Dijeran, ¿no? Sí, pues yo creo que, recordando lo que ahorita que estaban hablando, en la Biblia hay una historia del centurión y su siervo, ¿no? Sí. Dice la palabra que él le dijo a Jesús que, o sea, que él era un hombre que tenía personas bajo autoridad y que él también estaba bajo autoridad, ¿no? Entonces él entendía perfectamente este principio de que tienes que obedecer antes para que y es ponerse en el zapato. O sea, yo vi diferentes las cosas cuando tenía que pedirle algo a alguien y esperar que él obedeciera, ¿no? Que es diferente cuando tú estás en la posición de que te piden algo. Entonces ahí es donde tú dices, ajá, con que así era. Sí. Así le pasaba a la persona que me hablaba, sí, ¿no? Pues es como, pero te digo, o sea, cuando mi pastor nos decía, no, es que liderazgo tenemos que estar el domingo a esta hora y uno a veces sí, ¿no? Como en su humanidad, ¿no? Es domingo, 8:30 de la mañana, o sea, sí. ¿No? ¿En qué cabeza, no? Pero la obediencia, ¿no? Y decía, ok, bueno, vamos a estar, ¿no? Y cuando de repente me tocó a mí estar al frente de jóvenes y pedirle de repente a mi staff un día extra para poder reunirnos y planear la reunión o lo que se tenía planeado para ese mes y decirle, hey chavos, porfa, sábado a las 7 de la noche nos vemos en mi casa, ¿no? Y ahí es cuando ahora yo entendía y comprendí ese lado, ¿no? Es decir, como si tú obedeces, ellos también te van a obedecer, ¿no? Porque sí, yo lo citaba y gracias a Dios pues llegaban, ¿no? Y al menos en ese sentido no me ha costado, ¿no? Tanto el poder someterme y que me obedezcan. No quiero que se diga así, ¿no? Pero pues así es, ¿no? Si lo que siembras, cosechas. Si siembras obediencia, cosechas obediencia. Y si siembras desobediencia, cosechas desobediencia. Todo parte desde arriba hacia abajo. O sea, la autoridad en el Señor, de la cabeza que es Cristo, y baja, dice casi como en el Salmo 133, baja sobre la barba de Aarón y baja hasta sus vestiduras. O sea, todo parte desde arriba y si hay una cadena, una unión, algo que fluye, y tú estás afectando fuertemente a los que están, a los que quieren servir por primera vez, ¿no? O sea, si tú no tienes un corazón de servicio y estás obedeciendo desde arriba y no lo haces con esa convicción, con ese amor, esa pasión, ¿cómo vas a esperar tú el poder guiar a los que están abajo? Así es. El poder guiarlos, ¿no? Entonces, pues retomando lo último que hablábamos, creo que quiero como que aterrizar un poquito esto. Sí, creo que es problema de la iglesia que a veces no toma en cuenta a un joven, ¿no? Y creo que parte de ese problema radica en que hay como cierto celo a veces, en que alguien dice es que si forma un líder, este líder se va a quedar con la posición que tengo, ¿no? Porque a veces una persona está en liderazgo por amor a esa posición, ¿no? Por el que digan, pues soy líder, ¿no? Y a ese tipo de personas les cuesta formar a otros líderes porque sienten que les van a quitar el lugar. Otra de las cosas a veces pasa es porque creo que los líderes se creen autosuficientes y no dejan que otros puedan colaborar. También creo que otro detalle a veces es que la iglesia no confía en un joven, ¿no? para poder desarrollar quizás por conceptos de que, o creencias, o pensar que todos los jóvenes son irresponsables, o que quizás al inicio, yo creo que al inicio difícil un joven se acata rápido, ¿no? A veces le va a costar, yo sé que te va a fallar una vez, te va a fallar 2 veces, a veces tú le vas a pedir que haga algo y te va a decir se me olvidó, o no lo hice, pero tenemos que entender que es parte del proceso, o sea, no, yo digo porque viví esa parte y también me ha tocado verlo, entonces creo que a veces estamos esperando decirle, bueno, te doy la responsabilidad, pero cuidadito fallas porque ya valió todo, ¿no? Entonces creo que sí es darle la responsabilidad, pero acompañarle y decirle, bueno, no pasa nada, o sea, no salió esto, pero vamos a seguirle, ¿no?
como en la parte más de ya como digamos en el último punto, a lo mejor por qué o en qué la iglesia podría estar mal que nosotros hacemos que los jóvenes se vayan de la iglesia, podría ser parte de nuestro legalismo, ¿no? Como tú dices, esa área, ¿no? El decir, queremos que sean perfectos y sin fallas, ¿no? Y al mínimo error, te me vas, papá, ¿no? O a ver, no, el que sigue, ¿no? Y creo que no va por ahí la cosa. Creo que Dios es el mejor ejemplo hacia con nosotros, ¿no? Cuántas veces no la hemos regado, cuántas veces no hemos fallado, y Él aún así nos sigue mostrando su amor, nos sigue mostrando su gracia, ¿no? Entonces creo que otra de las áreas a lo mejor donde podríamos mejorar como iglesia, como ministerios, es en eso, ¿no? Y no ser tan legalistas, ¿no? En ese sentido, porque creo que también a veces por eso no se les da igual la oportunidad a los chavos, ¿no? Porque desafortunadamente aquí en México la gran mayoría de las iglesias son iglesias tradicionalistas, por así decirlas, ¿no? O demasiado conservadoras, que todavía tienen ideas, valga la redundancia, demasiado legalistas, ¿no? Donde si por ejemplo tú como chavo un día quieres subir a la alabanza con un pantalón de mezclilla, uy papá, ¿no? Olvídate de eso, ¿no? Los de la alabanza tienen que subir con gorra, con corbata, con traje. Que yo digo, o sea, cada iglesia tiene su estilo también y eso, ¿no? Pero no sé, creo que a veces también en ese sentido, a veces como que la iglesia se ha encerrado a veces también demasiado en querer manejar un solo estilo, ¿no? Cuando creo que, no sé, hay demasiados estilos ahorita para poder aprovechar, experimentarlo, ¿no, bro? Tú por ejemplo, el estilo de tu banda está chido porque pues, es una banda juvenil, bro, y o sea, eso también llama la atención a los chavos, o yo creo, no sé cómo lo vean ustedes en ese sentido. Pues de todo lo que platicaron, también creo que es quitar el orgullo, ¿no? Sí. Quitar todo orgullo. Creo que eso es lo que hace que a veces la palabra que es sembrada se vuelva, dice la ley mata, ¿no? Pero el espíritu vivifica, ¿no? A veces la palabra, a veces puede ser que si hay orgullo en tu corazón o hay orgullo en los líderes, pues pueda perjudicar, ¿no? Puede perjudicar, pero el espíritu vivifica, y por eso el espíritu es el que nos guía, ¿no? Entonces yo creo que eso es muy importante, eso, poder quitar ese orgullo y el poder decir, no, pues como iglesia tenemos que ir caminando todos, ¿no? Sí. Todos a la misma par, ¿no? No importa qué. Aquí piensan que estamos hablando de posiciones, pero no hay posiciones, sino que hay funciones de lo que Dios quiere hacer en cada iglesia, ¿no? Sí. Y esa función, el poder ir y hacer la voluntad de Dios, ¿no? Entonces, yo creo que Dios quiere que quitemos eso de nosotros para poder ver, porque el orgullo ciega. El orgullo ciega y te dice, no, pues es que esto se tiene que hacer así, y no ves a las personas, no ves al que está, a los jóvenes que están, y a todos nos pasa, yo creo que no en algún momento, ¿no? Pero creo que Dios nos enseña y nos dice, no, es que yo quiero que con mi espíritu vayas, así como Moisés, ¿no? O sea, no me muevo de aquí si tu gloria no va conmigo, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo que Dios quiere, ¿no? Pues bien, chicos, y queremos hacer una pausa para aprovechar y decirles que si quieren comentar, si por ahí se nos pasa alguna causa, si por ahí se nos pasa algo, o alguna experiencia que ustedes tengan y digan, sí, también me ha tocado ver esto, o me ha pasado esto, o he vivido esto. O si eres alguien que por X o Y motivo salió lastimado de la iglesia y no quiere volver, o eso, también escríbenos tu comentario, tu opinión, qué piensas al respecto, ¿no? Sería muy importante saberlo. Bueno, ya para terminar queremos tocar el último puntito que traemos por aquí, y es acerca de cuando un cristiano o un joven decide cambiarse de una iglesia a otra iglesia. ¿Qué opinan al respecto de eso? Ya te libraste de la pregunta, ¿no? Ya te la leí. Bueno,
Leslie, ¿qué opinas, bro? Creo que lo hemos comentado muchas veces, hablando hace varios días, creo que cuando nos hemos reunido, ¿no? Creo que uno de los factores muy importantes para cada joven o para cada persona que piensa eso es porque realmente no estamos cimentados. No estamos cimentados en nuestra iglesia o no conocemos, es uno de los factores que no conocemos la visión de nuestra iglesia, ¿no? Entonces, creo que el cimentarnos, el echar raíces es parte de nuestro crecimiento espiritual. Y si no estamos cimentados es muy fácil que nos podamos mover, muy fácil que nos podamos, que podamos sentir que no hay esa identidad en nuestra iglesia o no nos sentimos parte de la iglesia. Entonces yo creo que primeramente o personalmente creo que necesitamos cimentarnos, necesitamos echar raíces. ¿Cómo vamos a echar raíces? Sirviendo, que podamos preguntar si tenemos dudas, el estar donde a veces no necesariamente necesitamos tener un llamado. Dios ya nos llamó antes de la fundación del mundo, ya nos llamó para Él. Y creo que si nos llamó para su gloria y para servirle, yo creo que podemos intentar de muchas formas, ¿no? Entonces yo creo que el empezar, ¿no? Parte de nosotros el poder empezar, el poder dar esos pasos de fe, el poder estar sirviendo en lo más mínimo, creo que eso nos va a comenzar a estar echando raíces en nuestra iglesia. Entonces no sé qué opinas sobre eso. Pues yo lo que creo es que está la otra parte también de decir sí, cuál es la voluntad de Dios, ¿no? No podemos tampoco, no estamos aquí para señalar, no estamos aquí para condenar y decir es que aquellos que se han ido de una iglesia a otra, al infierno. Al infierno, ¿no? Gracias. No, creo que hay muchos casos en los que es parte de la voluntad de Dios, es parte del plan de Dios de moverte quizás de una ciudad a otra, sí. Quizás no sé, el hecho de que te llaman a un ministerio de misiones quizás y te tengas que mover a otra iglesia, pero pues lo que queremos aquí ver es qué pasa, ¿no? O sea, de entrada sabemos que creo que podríamos decir entre comillas, que en todos los escenarios que vimos sería el menos malo, ¿no? Sí. O sea, aquel que se va de la iglesia por completo y no quiere saber nada de Dios, está complicado. Aquel que se va de la iglesia y por lo menos piensa él que pues hasta cierto punto tiene el temor todavía de Dios y no se pierde por completo y está como que en ese proceso. Pero y esta parte, ¿no? De decir, bueno, se fue de una iglesia para otra iglesia, ¿no? Podríamos decir que sería lo menos peor que puede pasar, ¿no? Así. Pero también yo creo que hay mucho peligro en cuestión de que se puede volver un vicio y se puede volver algo que después la persona, o sea, se les haga muy fácil decir, aquí no me siento cómodo, pum, me voy, ¿no? Aquí me siento... Y lo digo porque sí, en muchas ocasiones lo he visto, ¿no? Y el problema aquí es qué te está llevando a otra iglesia, ¿no? O el punto a tratar aquí creo que sería qué te está llevando. ¿Realmente es Dios? ¿O son tus emociones? ¿O es alguien que te convenció? O no sé, ¿qué es lo que te está haciendo salir de la iglesia donde estás para ir a otra iglesia, ¿no? De entrada, si te haces esa pregunta, creo que ya te va a hacer pensarlo un poquito más. Veces, ¿no? ¿Qué realmente te está haciendo moverte? No sé, Carlos, ¿qué piensas? Yo, comparto la idea de ambos. Creo que sí tendríamos que partir de esta premisa, ¿no? El preguntarte y analizar y reflexionar por ti mismo por qué me quiero cambiar de iglesia o cuál es el motivo, ¿no? Y como decía Esli, ¿no? Si es simplemente por alguna emoción o algo muy superficial, pues lo más probable es que entonces no estés cimentado en tu iglesia, ¿no? Que no sepas la visión, la misión, el propósito de a dónde quiere ir tu iglesia.
y ese puede ser un motivo, ¿no? O también está la otra parte que comentabas tú, ¿no? El que realmente sea Dios quien te está llevando a cambiar de aires, ¿no? Yo creo que también es una propuesta súper válida, que yo al menos en lo personal creo que puedo testificar de esa área, ¿no? De que igual estuve algún tiempo congregándome en una iglesia y llegó el momento, ¿no? Donde yo lo puse en manos de Dios, lo oré. ¿Por qué? Porque sentía que en esa iglesia yo no estaba creciendo, ¿no? Espiritualmente, sentía que nos habíamos estancado. Y yo traté de empujar, de dar el último punch ahí, ¿no? De decir, no, hermanos, vamos a echarle ganas y esto, ¿no? Pero pues eso a mí a la larga me estaba pues afectando más, ¿no? Entonces yo dije, Dios, lo pongo en tus manos y que seas tú, ¿no? Que no sean ni mis emociones, ni mi propia opinión o lo que yo pueda creer que está bien, ¿no? Sino que seas tú. Y sí, pues realmente Dios abrió las puertas, las cosas empezaron a dar de una manera muy fluida para que yo me comenzara a congregar donde ahora me estoy congregando, a tal punto que inclusive pues la iglesia donde me congregaba antes, yo vivía por esa zona y me tuve que regresar aquí al centro y ya me quedaba muy lejos ir hasta allá. Entonces por eso ahora me congrego en La Roca y todo se dio así como de muy buena manera, ¿no? Igual pues obviamente lo platiqué con el pastor y yo le dije, ¿sabe qué? Pues las cosas están así y lo he puesto en manos de Dios y hablar, ¿no? Para que todo se dé de la mejor manera posible. Yo creo que siempre va a ser la mejor manera, ¿no? Nunca, si eres alguien que está como pensando cambiarse de iglesia por X o por Y razón, creo que en lo personal te invito a que lo hables primeramente con tu pastor, que expongas tus motivos y como dice Avian, ¿no? A lo mejor cuando tú te preguntes el por qué, a lo mejor ya no va a ser a la primera que te quieras cambiar de iglesia, sino ya lo vas a pensar de una mejor manera, ¿no? Entonces, sí, creo que hay de ambos, ¿no? Tanto como quienes nada más se van porque no están cimentados realmente y quienes sí se mueven porque es voluntad de Dios, ¿no? Entonces... Sí, y lo hablamos esto porque se ha hecho muy común, ¿no? Se ha hecho muy común el poder cambiarse nada más así porque sí de una iglesia a otra, ¿no? Y también eso nos preocupa, ¿no? El poder decir, y más para los jóvenes, ¿no? Porque creo que como jóvenes estamos en un proceso, ¿no? Sí. En un proceso de identidad, un proceso donde tenemos que conocer más de Dios. Y creo que si pasases por obediencia y disciplina o pasases por situaciones difíciles en tu iglesia, yo creo que Dios es el que está moviéndose, ¿no? Y si es de parte de Dios y tú has permanecido fiel, Él te va a confirmar, ¿no? Así como lo estábamos platicando, ¿no? De que sí, Él te confirma lo que tú ya le has pedido, ¿no? Lo que tú has anhelado en tu corazón, porque aquí estamos viendo también de jóvenes que tienen ese corazón para servirle, ¿no? No jóvenes que nada más, o personas que están nada más viendo que están haciendo mal las iglesias, ¿no? Sino de jóvenes que realmente tienen una pasión por Dios. Se sienten limitados. Así es, y que se sienten limitados, ¿no? Entonces, de esos jóvenes, yo sé que Dios va a hacer la obra en ellos, ¿no? Y que a pesar de que estén en cualquier situación, Dios va a hacer la obra en ti. No te desesperes. Lo que hemos estado diciendo ahorita, no te desesperes, ten paciencia y que Dios te va a confirmar lo que tú quieres y anhelas en tu corazón, porque Dios va a hacer la obra en ti, eso nunca lo dudes, y aquí estamos como evidencia, ¿no? Dios va a hacer la obra en ti a pesar de las situaciones, a pesar, cada uno tuvo una experiencia diferente, ¿no? Así como Carlos Almerón nos está contando, y ya han sucedido y lo hemos vivido, ¿no? A veces Satanás quiere dividir a la iglesia, pero Dios es el que une más. Y a pesar de que Satanás piensa que nos destruye dividiendo a las iglesias brotan de una manera sobrenatural, que dices, pues si es de Dios, que sea de Dios, y que lo único que nosotros queremos es que las almas perdidas sean salvas. Que las almas perdidas, creo que si tú tienes esa convicción en tu corazón de que las almas perdidas sean salvas,
a veces las cosas que pasan en la iglesia Sí. pues van a parecerte un poquito más, menos primordiales, ¿no? Pero si tú tienes ese corazón de que las almas perdidas sean salvas, creo que vas por buen camino, ¿no? Y Dios te va a poner en el lugar correcto, en la situación correcta, y si Dios se te puso en la iglesia correcta, creo que tenemos que tener ese principio, ¿no? De poder ver por las almas perdidas, ¿no? Entonces, no sé, Adrián. Sí, fíjate que ahorita que platicábamos de todo esto, también recordé otra de las situaciones que a veces ocurren, es que a veces la iglesia, en el afán, ¿no? de que decir es que se pueden ir los chicos, los jóvenes, no dejan que haga como que relaciones con otras iglesias, y pareciera que están cuidando, pero también puede ser peligroso, porque la primera que el joven quizás ve algo que en su iglesia no pasa, Así es. como nunca ha tenido la oportunidad de verlo, pues quizás va a decir, no, pues, o sea, esto no pasa en mi iglesia, entonces mejor Busca me una hace iglesia, lado y donde busca una iglesia. sí tenga esta experiencia, ¿no? Entonces, yo creo que es complicado, porque es como un círculo, ¿no? Así, ¿cómo se dice? Un círculo vicioso, o pues como ese juego de que la serpiente muerde su cola, ¿no? Porque, o sea, el mismo que unas personas se van de una iglesia a otra, lleva a las iglesias a cerrarse, ¿no? Por la desconfianza. Pero ese mismo proceso de cerrarse también provoca que o sea, que los que ya están dentro se sientan y oprimidos, ¿no? Hasta cierto punto. Hasta cierto punto, entonces de ahí como que dicen, bueno, o sea, y en algún momento llega a apreciar algo diferente y no lo piensan dos veces. ¿Por qué? Porque, o sea, no estaban acostumbrados, ¿no? A eso. Entonces, yo creo que a mi manera de pensar es que, o sea, sí hay que alimentar a los miembros de la iglesia, o sea, con la palabra, enseñarles, llevarlos, y lo mejor es, o sea, que si las personas van quizás por visita a una iglesia, ellos sepan que tienen una casa donde regresar, ¿no? Sí. Entonces, cuando alguien sabe que tiene una casa donde regresar, yo creo que no hay ningún problema en que alguien diga, no, pues me invitaron a tal evento en una iglesia, y quizás ahí recibes. Al contrario, ¿no? A mí me ha tocado llevar a los chicos a eventos en otras iglesias, y reciben una palabra ahí que hace que ellos quizás puedan apasionar más y trabajar más en la iglesia, o reciben una confirmación de algo, y ellos dicen, ¿sabes qué? Sí, ¿no? Y yo sé que esto lo voy a aplicar en mi casa, en mi iglesia, y llevan, ¿no? Eso a la iglesia. Entonces, por ahí creo que es un problema, y pues podemos ir como que dándole un consejo, no sé. Como iglesia estamos los tres, ¿no? Como iglesia. Fabián ha llevado a sus jóvenes a Convivencia Cristiana Fuente de Vida, y creo que han recibido, y así nosotros hemos ido a su iglesia y hemos recibido, y cada uno tiene esa identidad de su propia iglesia, el que ama a su iglesia local, ¿no? Amamos a nuestra iglesia local, y de eso parte la unidad, ¿no? Uh-huh. El poder amar a nuestra iglesia local, está la unidad, parte de esa unidad espiritual, porque si no tenemos ese amor por la iglesia local, no puedo amarlo a Fabián y amar lo que él hace. Uh-huh. O habría ese orgullo en nosotros, por si no, pues está haciendo esto, y pues a ver qué pasa, ¿no? No, el poder amar a nuestra iglesia local es parte de esa unidad entre nosotros. Sí. Entonces, esa es la evidencia que estamos aquí, ¿no? También con Carlos Almerón. Sí. Entonces, no sé. No, pues, sí, creo que el ejemplo más claro es ¿no? El decir que a pesar de que estamos haciendo todo esto juntos, pues cada quien sigue firme en su iglesia, y dándole con todo en su ministerio, ¿no? Y que, como decías, aunque yo pueda llevar a mis jóvenes o a los jóvenes a tu iglesia, no quiere decir que es porque tú te quieras quedar con los jóvenes, ¿no? O si algún día los invito a sus jóvenes a mi iglesia, no quiere decir que es porque yo me quiera quedar con sus jóvenes, ¿no? Al contrario, sino porque sabemos que cada quien tiene algo diferente que dar, ¿no? Y que va a ser de bendición para todos al fin de cuentas, ¿no? Y ya para concluir, dijéramos, pues nada más, pues unos pequeños consejillos.
pues para el primer segmento dijéramos que son los que deciden irse de la iglesia y deciden no saber nada de Dios y darlo todo por muerto o por sentado ahí. Yo les aconsejaría, ¿no? Medítalo, ¿no? Una vez más, no te cierres a esa posibilidad, ¿no? A lo mejor pudo haber sido alguna duda intelectual que no te pudieron haber resuelto. No te cierres, ¿no? A no seguir buscando una verdad. Yo sé que si realmente en ti está ese deseo de llegar a la verdad, yo sé que tarde o temprano Dios se te va a revelar, ¿no? En donde tú lo estés buscando, Dios se te va a revelar. Entonces, no des por cerrada esa puerta. Y a lo mejor ahorita no quieras saber nada de Dios ni de la iglesia, ok, pero siempre, aunque sea, mantén ahí como dicen, esa intriga, ¿no? Esa espinita. Para los que decidieron irse, que siguen creyendo en Dios, pero no quieren saber nada de la institución, por así decirlo, los animaría a que igual lo reflexionen, porque a lo mejor no están tan mal como el primer segmento, ¿no? Pero creo que el ser humano está diseñado para estar en comunidad, ¿no? Y claramente la palabra de Dios nos invita también a estar en comunidad, ¿no? Como dice Pablo, no os dejéis de congregar, dice, ¿no? Como tienen algunos por costumbre, ¿no? ¿Por qué? Porque sabemos que cuando tú te dejas de congregar, corres el riesgo, ¿no? De enfriarte, de perder la fe, vamos a decirlo así, ¿no? Entonces, si tú eres alguien que cree en Dios, pero que se alejó de la iglesia, yo te invito, ¿no? A que busques un lugar donde tú puedas congregarte, recibir de Dios, alimentarte y que hagas a un lado, ¿no? Ese orgullo que a lo mejor porque te lastimaron o por X o por Y motivo, o a lo mejor que hay algo que no te agrada de la iglesia, bueno, ponlo en manos de Dios y que sea Dios que trate contigo en esa situación, ¿no? Y para los que se cambiaron de una iglesia a otra o piensan cambiarse de una iglesia a otra, pónganlo en manos de Dios. Dios sabe, como decía bien, primero también analicen, ¿no? El porqué del cambiarse de iglesia y si ya lo han decidido o ya lo tienen claro, bueno, háblenlo bien con sus pastores, pónganlo en oración, en ayuno, y que sea Dios, ¿no? quien tome la decisión y no uno mismo basado en emociones o sí, en emociones. Eso creo que sería un consejo. Y si realmente es Dios quien te está llevando a moverte de iglesia, las puertas se van a abrir, todo va a fluir, sí. Y tú vas a salir de la mejor manera de donde estás, sin contienda, sin fricción, al contrario, ¿no? De una manera edificada, ¿no? Podría decirse así. Eso creo es mis consejos que les podría dar. No sé ustedes, bro, ¿cuáles? No, pues nada más yo les diría a todos los si se fueron o si están pensando en volver o que se cambiaron de iglesia, yo creo que todo parte del corazón, de nuestras intenciones del corazón, y Dios es el único que las conoce. Y creo que si tus intenciones son correctas, Dios te va a guiar en lo que tienes que hacer. ¿Por qué? Porque realmente la iglesia es muy importante y hoy en día la estamos valorando mucho más. Hoy en día Dios quiere que la iglesia crezca y que aún más de ese crecimiento, creo que Dios quiere que nos unamos más, porque esa es parte. Yo no concibo el poder decir de que voy a cambiar de una iglesia a otra porque es mejor. Eso no existe. Creo que cada una Dios lo ha levantado y hay hombres orando en cada iglesia, porque siempre en Israel hubo un remanente, sí, un remanente que se levantó y que estuvo ahí pidiendo por Israel. Israel, yo pienso que es como la iglesia, pero que a veces en la iglesia hay muchas cosas, hay muchas situaciones, pero Dios quiere que tú y yo nos centremos en eso, en el poder decir, necesitamos unirnos más como iglesia
como cuerpo de Cristo. Entonces, yo ahorita que estoy aquí en mi corazón y ser sinceros con ustedes, para mí no concibo el poder decir, oye, yo me voy a cambiar de iglesia por esto y por lo otro. No, sino que realmente necesitamos ser guiados por el Espíritu Santo y que Él nos ponga donde tenemos que ir para ser de bendición. Porque si tú estás pensando para poder recibir, pues sí, como que no, o sea, no. Es para ser de bendición, es para poder aportar al reino, es para poder aportar a lo que se está haciendo, ¿no? En cada iglesia. Entonces, yo creo que todo parte del corazón y que tú busques de Dios, porque busca primeramente las cosas de Dios, el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Entonces, Dios quiere que tú lo ames primeramente y que vuelvas a su primer amor. Ese es mi consejo. Sí es. Pues yo siempre soy como muy directo con lo que pienso y mi consejo es así un poco fuerte si lo quieren tomar, pero creo que la fidelidad tiene que ver con compromiso, con decisión. Entonces, al final de cuentas es decisión de ustedes el permanecer fieles, sea en su iglesia, permanecer fieles a Dios. ¿Por qué digo esto? Porque decidir seguir a Cristo te va a llevar a pruebas, te va a llevar a dificultades. Entonces no puedes decir, abandono la iglesia, abandono la fe, abandono esto porque me fue mal en algo, ¿no? Si ya decidiste y tienes la convicción. Lo mismo con tu iglesia, o sea, que concuerdo mucho con Esli y creo que agotes todas las posibilidades por estar en tu casa y digas, que sea de plano tu última opción, es decir, me tengo que ir, y es porque Dios... Y si Dios te está llevando a otro lugar, Dios lo va a hacer, pero lo que me refiero es que tú no te puedes plantar. Una enseñanza que recibía la otra vez en la iglesia donde estamos es que si somos árboles, un árbol no agarra solo, se arranca y se va a sembrar en otro lugar, ¿no? Yo no he visto al menos que un árbol agarre, se arranque las raíces, camine y vaya y se siembre en otro lado, ¿no? Tiene que haber alguien que te arranque, que te mueva y que diga, tienes que ir para acá, ¿no? Y este caso tiene que ser Dios el que te va a mover. No puedes solamente de ti, de tus emociones decirlo. Y mi consejo es eso, o sea, sean personas de decisión, dice la Biblia que no seamos hombres de doble ánimo. Entonces, si tú ya decidiste estar en un lugar, agota todas las posibilidades, sirve, sigue a Cristo ahí, no te alejes ni de la iglesia ni menos de Dios, ¿no? Permanece fiel. Y creo que ese es el consejo hoy. Nos da mucho gusto haber estado con ustedes de nuevo. Sigan atentos. Vamos a seguir dejando por aquí en la descripción aquí las redes sociales para que nos sigan y que puedan unirse a esta comunidad, ¿no? Que puedan compartirlo con todos sus amigos. Por ahí vamos a estar subiendo cosas así que si fuiste parte de esto y dejaste tu comentario, vamos a tratar de responderte. Entonces, saludos a todos, nos despedimos. Gracias. Bendiciones. Descansen. Cuídense. Dios los bendiga.